Hola, bienvenido a un nuevo video sobre secretos de Airflow con un Codineric, y Codineric soy yo. Hace un tiempo me encontré con estos videos de Astronomer, que es una de estas empresas que está empujando Airflow con de todo, donde explicaban de ciertas buenas prácticas, tips and tricks que capaz no conocías, y mientras estaba viendo este video me di cuenta que era bastante aburrido porque eran cosas que veo todos los días y que uso en mi trabajo. Y dije, hey, momento, cosa que hago todos los días y que uso en mi trabajo, es una buena idea para un video. Así que este video está basado en una recopilación de todas las cosas que vi, algunas que me parecieron muy buenas, otras que las dejé de lado porque no me gustaron tanto, tratando de explicarte todo lo que uso en mi día a día. Antes de comenzar, déjame en los comentarios ahí que algunos de estos tips te gustaron o no, o están buenos o no, o lo que sea. Así que bueno, arranquemos. Acá tengo como una lista de cositas que fui extrayendo que me gustaron, como buenas prácticas, un poco para contártelas porque están buenas y otro poco para contarte por qué tal vez no están tan buenas. Entonces, la primera es usar los providers de Airflow para orquestar trabajos con otras tools, con otras herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Airflow ya por defecto tiene un montón de integraciones con un montón de otras herramientas, como por ejemplo la nube de Google, AWS o muy seguramente Azure, que nunca lo usé, donde directamente vos importás ese provider, ya sea un operador, una task o lo que sea, y automáticamente se implementa y lo usás, sin ningún tipo de programación de por medio. Ya está todo listo, vos simplemente le pasas los parámetros y lo usás. Así que siempre que puedas, usa esos providers. El segundo best practice es no mandes todo el trabajo adentro de Airflow y usa frameworks específicos para eso, como Spark. ¿Qué quiere decir esto? Airflow es una herramienta para orquestar, no es una herramienta para hacer extracciones, no es una herramienta para hacer transformaciones, no es una herramienta para hacer cargas. Simplemente orquesta el trabajo. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace Spark que no hace Airflow? Spark está altamente optimizado para hacer procesamiento paralelo, que es súper flexible y súper escalable de grandes sets de datos. Airflow solamente te orquesta eso y te hace que todo se ejecute de una forma bonita, barata y que la puedas ver. Lo mismo con la carga y todo eso, tenés cosas específicas que hacen esas tareas. Airflow solamente las orquesta, o sea, dice vos te disparas ahora y dispara eso. En el siguiente dice que siempre que puedas usa un framework de ELT como el de Airbyte, que mostré en el video pasado, hace 2 videos o 3 videos hablé sobre Airbyte, en conjunto con dbt y todas esas lindas cosas que hay hoy en día. Usa storage de datos intermediarios. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente, incluso yo, cuando arranqué con Airflow, lo que hacía era usar XCOMs para mover cosas de un lado al otro y decía, porque no son muchos datos, no pasa nada. El tema es que si entendés cómo funcionan los XCOMs, lo que pasa es que esa información se guarda en la metadata database de Airflow. Y si tenés mucha información, la base de datos de metadata de Airflow se vuelve demasiado pesada, demasiado complicada y Airflow empieza a andar mal. Entonces es mejor usar Google Cloud Storage o S3 o Blob de Azure, algo así creo que se llama. Y ahí me dirás, hey Eric, para, porque ahora los XCOMs se pueden configurar para que se guarden en estos storage. Sí, correcto, y es como te dice las buenas prácticas, así que tené cuidado. Y por último te dice, nunca traigas datasets muy grandes a tu task y uses pandas para procesar esto. Porque ¿qué es lo que está pasando por detrás? Lo que está pasando es que vos te agarrás un dataset muy grande y te lo traes a tu computadora, a tu container, a tu pod, a lo que sea. Y generalmente son recursos muy limitados los que tiene tu computadora, tu pod o tu container. Entonces, en cuanto trajiste todo y usaste pandas para hacer una transformación súper básica, te explotó el pod, te explotó la computadora, te explotó el container. Así que mucho cuidado con eso. Idealmente no lo hagas, usa herramientas como Spark o lo que tengas por ahí, Hadoop o lo que sea, o BigQuery o lo que sea parecido a Athena, Presto, Trino, para hacer que estas transformaciones, estos procesos que procesan grandes fuentes de datos no caigan en una pequeña computadorita que explote y se muere. Pero hay un pero con esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me pasó a mí en la vida real? Una persona dijo, tengo que tener cuidado porque voy a procesar datos gigantes y no sé qué. Invirtió muchísima plata en tener un pipeline gigante con todas las tools y todo, y no procesábamos datos tan grandes como para decir, no, pandas no se justifica. Y eventualmente el proyecto se cayó porque estábamos quemando un montón de plata y no estábamos generando nada.
Entonces tenés que tener mucho cuidado con esto. Si realmente tenés tanta información y si no tenés información y estás esperando a escalar, ¿por qué no escribís tu solución o tu código de forma de que sea simple cambiar esa task que antes era una task en Pandas a que sea un llamado a una tool externa? Bien, ahora te quiero mostrar un par de ejemplos de estas cosas que estoy hablando. Veamos primero este ejemplo de DAG rico, DAG pobre. Bien. Entonces, arranquemos por el DAG pobre. Acá lo que puedes ver es un simple DAG que tiene una función que es runETL y lo único que hace es un Python operator que llama a este runETL. ¿Qué es lo que está mal acá? Bueno, lo primero que está mal, si miramos a nuestra función, es que estamos trayendo información desde una base de datos SQL hacia nuestra computadora, container pod, donde sea que está corriendo Airflow. Si esta información es muy pesada, puede ser un problema. Pero digamos que la información es muy chiquita, entonces está bien, Eric, no pasa nada. Bien, ok, lo acepto. Luego, transformamos esa información usando un método de pandas. Y por último, lo subimos a SQL. El gran problema de esto, además de que estamos usando pandas, cuando generalmente no se debería, pero bueno, esto depende mucho de tu problema. El gran problema acá, que sí está mal, es que todo corre en una misma función. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que vos extraes la información, la transformás y cuando lo vas a cargar, la base de datos se desconectó o cambió el connection string o se te cayó la VPN, algo y perdiste la carga. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Tenés que volver a correr esta tarea, pero esta tarea hace todo. Entonces, supongamos que esta tarea tarda mucho tiempo. Supongamos que la transformación te tarda 3 horas y la carga te tarda 10 minutos. Entonces ahora tenés que esperar 3 horas más para simplemente volver a hacer la carga. No tiene sentido. Entonces, acá lo ideal es separar todo. ¿Cómo lo separamos? Bueno, veamos ahora el DAG rico, cómo transforma todo esto para optimizar de la mejor forma posible Airflow. Entonces, como puedes ver acá, estoy implementando un Airbyte Trigger Sync Operator, un Bash Operator y alguna cosita más. Entonces, ¿qué es lo que hice? Primero, desacoplé las diferentes tareas en tareas. Y como puedes ver acá, la primera tarea es un Airbyte Trigger Sync Operator que lo que hace es mandarle un trigger a Airbyte para que haga la extracción de nuestra fuente de datos. En vez de estar usando pandas que lo trae a la computadora y la computadora lo manda a algún lugar, Airbyte se encarga de todo. Y luego, en la transformación, lo que uso es dbt, donde a dbt lo único que le digo es correme el models que yo te creé antes para que transformes la información como yo quiero que esté transformada. Y esto me pareció bastante interesante, el hecho de que vos podés llamar a dbt de esta forma y le podés decir qué models querés correr. Si no viste dbt, básicamente dbt lo que te permite es crear DAGs o pequeños pipelines haciendo transformaciones usando SQL. Tengo un video sobre el tema, si no lo linkeé antes, lo linkeé ahora también. Y acá lo que puedes ver es que no hay un load. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay un load? Bueno, porque Airbyte más dbt lo que te hacen es hacerte un ELT, no un ETL. ¿Qué quiere decir esto? Que esa información se extrajo y se subió a algún lado. Y luego dbt se encarga de hacer transformaciones dentro de una base de datos usando sentencias SQL. Entonces el load está al principio y no al final. Y como puedes ver, esto es súper escalable. ¿Por qué? Porque dbt es súper escalable, Airbyte es súper escalable y Airflow nunca va a tener ningún tipo de conflicto. Simplemente va a estar haciendo triggers, que esta es la forma más ideal de usar Airflow. Ahora, el siguiente punto es esto de idempotencia, reruns y maintainability, que quiere decir mantención. Mantenibilidad. Poder volver a correr algo y que las cosas sean idempotentes. ¿Qué quiere decir que algo sea idempotente? Que no importa lo que pase, siempre va a comportarse de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos que un pipeline corre con la fecha de hoy, si queremos correr un pipeline anterior con la fecha de hoy, ya no es el mismo pipeline. ¿Por qué? Porque es una nueva fecha. Nosotros queremos que para una fecha específica se corra algo específico. Esto es muy fácil de ver con este templates DAG que creé acá, donde tengo un extractor, un transformer y un loader. Y tienen estas distintas cositas. Código que después voy a poner, lo puedo dejar también. Dejar ahí, no importa. Entonces, como puedes ver, en este extractor le paso la fecha. Si yo le pasase la fecha de hoy para una corrida anterior, tendría problemas, no sería idempotente. Y acá tenemos estos DS. ¿Qué es este DS? Estos se conocen como Airflow macros o macros de Airflow. Son funcionalidades, funciones, pequeñas funcioncitas, pequeños scripts que definen una funcionalidad. Por ejemplo, DS lo que hace es pasarte la fecha de la corrida actual. ¿Qué quiere decir eso?
Por ejemplo, si yo tengo un DAG que se ejecutó hace una semana y lo ejecuto hoy, en vez de agarrar la fecha de hoy, agarro la fecha de esa corrida, o sea, de hace una semana. Entonces yo puedo correrlo cuantas veces quiera y va a funcionar. Y acá te muestro, muy interesante, que también podés pasar estos macros como parámetros. Entonces vos podés ver acá que el extractor, yo le paso un ops_arg, que eso lo que hace es mandarle un diccionario con el parámetro que le quiero pasar y el valor de ese parámetro. Bien, ahora lo que te quiero mostrar son esto de Airflow CLI. ¿Qué es la CLI de Airflow? Es básicamente un cliente, un CLI, donde vos podés entrar dentro de Airflow y mandar ciertos comandos que te dan cierta información bastante interesante o ciertas funcionalidades bastante interesantes. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, yo en videos anteriores, hace 2 o 3 videos, mostré cómo hacer para poder correr Airflow con Docker Compose. Entonces voy a hacer exactamente eso, donde acá, como puedes ver, arriba, en la pantallita de arriba, tengo Docker Compose corriendo y abajo lo que voy a hacer es meterme adentro del container de Docker Compose para poder ejecutar estos comandos de CLI. Entonces, como puedes ver, lo que hago es docker exec, es más, voy a mover esto un poquito para arriba. Entonces, dice docker exec -it, el nombre del container y el comando /bin/bash, que esto lo que va a hacer es meterme adentro del container y mostrarme una consola donde yo puedo hacer cositas. Entonces, entro ahí y si yo ahora, por ejemplo, digo Airflow, me va a mostrar que Airflow está ahí y está andando. Ahora, si miramos a los comandos que tengo acá, el primero es info, entonces yo hago Airflow info y me da una lista de información bastante interesante que te puede servir cuando estás debugueando, querés entender un poco más de tu contexto dentro de Airflow, donde podemos ver que, por ejemplo, te dice que el sistema operativo es Linux, te dice que la arquitectura, bla 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 bla, te dice la versión de Python, te dice dónde está alocado ese Python, te dice los tools que tenés, por ejemplo Git, SSH, bla 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 bla. Casi nada de esto lo tengo porque esto es algo self-contained, esto es algo que se contiene a sí mismo, no necesito que tenga nada de todo esto. Y una lista de providers interesantes, donde tenemos Amazon, Celery, Docker, FTP, Google y Microsoft Azure, bla 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 bla. Perfecto. Bien. Y otra cosa interesante es que tenés acá tenés dónde está alocado y cuál es el connection string de la metadata database de Airflow, donde puedes ver que es un Postgres. Y ya acá me confundo porque en el trabajo usamos MySQL, pero acá se usa Postgres y me confunde. Lo siguiente que te voy a mostrar, hablando de confundirme, es Airflow DB Shell. ¿Qué hace Airflow DB Shell? Te levanta una shell de la metadata database. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora lo que estás viendo ahí en pantalla es una shell dentro de una base de datos. Entonces, esto es Postgres, yo puedo hacer /dt y ahí tengo toda la lista de tablas que hay adentro de la metadata database. Y acá algo bastante gracioso o interesante es que en mi trabajo la base de datos de Airflow está completamente cerrada, no puedes entrar a menos de que levantes un túnel y tengas que hacer un montón de cosas que son bastante tediosas. Pero cuando descubrí este comando, descubrí que si yo me metía adentro del pod de Airflow y corría este comando, me conectaba a la base de datos de metadata. Entonces no hacía falta que haga tantas configuraciones y validaciones. Airflow y Airflow me llevaba. Hermoso. Bien, el siguiente comando que vamos a ver es Airflow DAG test. ¿Qué es lo que hace Airflow DAG test? Lo que hace es mandarle un trigger al scheduler y le dice ejecútame este DAG con esta fecha. Y ahora, si yo te muestro acá, puedes ver que nuestro Airflow está pelado, no hay ninguna corrida, acá está el DAG templates, no pasó nada. Yo ejecuto esto y si está todo bien, bien, y ahí como puedes ver se ejecutó y nos está diciendo que hubo un problema, bla bla, pero ¿qué es lo que hizo? Mandó a ejecutar. ¿Y cuál es el problema? Bueno, si te acordás, en una de las funciones había metido un exception, que ahora lo vamos a ver. Pero si miramos acá, en la UI puedes ver que corrió algo, falló y podemos incluso ver esa corrida. Y acá podemos ver que el transform salió bien, el load salió bien, el extract falló. Y el extract falló por algo que yo hice, que ahora lo vamos a ver. Pero ojo, tené cuidado porque como te mostré, esto manda una corrida y queda la corrida guardada en la metadata database. Capaz que esto no lo querés hacer, a mí mucho no me gusta que quede la corrida y por eso yo uso el siguiente comando. ¿Cuál es el siguiente comando? En vez de hacer Airflow DAG test, uso tasks test. Y le digo el template DAG y le tengo que decir también el ID de la task. Y el ID de esta task es extract. Y si lo corremos, vamos a ver que va a mandar la corrida
Ahí vemos que mandó la corrida y saltó la excepción porque hay una excepción ahí. ¡Qué cagada! ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, lo que podemos hacer es decirle a este test, le decimos "-m". Y "-m" significa, como en Python, postmortem, como el disco de Dillon. Pero además de eso, lo que hace es, en vez de que se rompa todo, lo vamos a ejecutar y vamos a ver que cuando se rompe, frena la ejecución y me detiene con PDB en ese punto de falla. Y yo desde acá puedo empezar a ejecutar, puedo empezar a ver qué es lo que pasó e incluso puedo tener también PDB-PP y que se vea todo más lindo usando Sticky Finger y todo eso. Entonces, acá aparece el gran por qué yo no uso Visual Studio Code o ningún IDE para debuguear, porque cuando llegas a estas instancias está bueno saber cómo hacer esto y es inmediato. Un interesante detalle entre DAG Test y Task Test es que Task no te genera corridas en Airflow, no queda nada guardado en la metadata database. Como puedes ver acá, no queda nada guardado, simplemente pasó. Pero ojo que si tiene XCOMS, sí los manda a la database de metadata de Airflow. Detalle, algo interesante para saber. Yo uso muchísimo, casi en mi día a día, esto del Airflow Task Test. Es muy poderoso. Por último, algo que me preguntaron hace un par de días o un par de meses, porque el tiempo es relativo, es este concepto de cómo trabajar cuando tenés dependencias externas en un DAG. ¿Qué quiere decir eso? Generalmente cuando definimos dependencias entre tasks son dependencias internas. Yo puedo saber, esta task depende de esta task y así. Pero ¿qué pasa cuando una task tiene dependencias externas? O sea, depende o de otro DAG o de otra cosa que suceda por fuera de mi DAG. Bien, acá aparece el concepto de sensores. Entonces, yo acá tengo un simple DAG que se llama SensorFader, donde puedes ver que lo único que hace es correr dos tasks dummy operators. Y luego tengo un SensorChild que lo que tiene es una dependencia con el primer DAG. Entonces, es muy simple de implementar. Como puedes ver acá, tenemos este External Task Sensor que depende de este otro DAG. Y también le puedo decir que dependa de una task específica. Acá es muy interesante que si vos no querés que dependa de una task específica, le puedes pasar nada, lo puedes dejar vacío y va a depender de la ejecución, del éxito o el fallo del DAG completo, de ese pipeline. Y bien, eso es todo lo que tenía para decir sobre este video. Así que como siempre, muchísimas gracias a los Patreons que hacen posible que siga haciendo estos videos y le dan de comer al editor. Muchísimas gracias. Y si te querés unir para ayudarme con esto, está el link seguramente por ahí para que te puedas sumar a los Patreons. Pero si no puedes ayudarme de esa forma, siempre puedes ayudarme dejándome un like. Déjame tus dudas o comentarios o inquietudes sobre esto y los secretos de Airflow o lo que tengas ganas de preguntar. Y considera suscribirte para enterarte de próximos videos. Así que, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.